Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Internacional Adolfo Busch que organizamos en conjunto con la Escuela de Abogado y la Ejecutiva del Doctorado en Filosofía y Misión en la Teoría del Arte. Bienvenida nuevamente, Marie, que ha estado haciendo un seminario intensivo, parece que muy intenso, y que concluye, digamos, con esta conferencia, Cuerpos sismográficos. Marie es profesora académica, digamos, de la Universidad Nacional de San Martín, ¿cierto? Doctora en Filosofía por París 8 y además doctora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Así que para nosotros ha sido un placer tenerte acá y bueno, bienvenida nuevamente y vamos. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Miguel por la invitación a participar de los espacios que está abriendo en el doctorado y en la Facultad de Artes, también a las estudiantes, los estudiantes con quien trabajamos estos 3 días y que la verdad que ha sido muy fructífero, por lo menos para mí, espero que para todas y todos. Y también quiero agradecer a Valentina Bullock, que me recibe como siempre con mucho sentido de la hospitalidad y que ha sido es una gran amiga sismógrafa y ha sido una de las personas que de a poquito he aprendido con ella lo que es, por ejemplo, se despierta a la mañana y se fija todos los sismos que hubo en el día anterior. Así que ella me ha abierto algo seguramente de ese imaginario, si bien va a ser un poco distinto. Lo que decidí presentar hoy y compartir con ustedes es entonces una investigación que pone en relación prácticas que desarrollan artistas en danza contemporánea, en particular en Argentina y en Chile, y una pregunta por renovación de perspectivas materialistas a partir de esos cuerpos danzantes, ¿no? Particularmente en una dirección precisa que sería pensar cuerpos, pero no de una manera ni dualista ni sustancialista, que eso sería como un poco la preocupación que me está empujando y nos está empujando a un par. Hacerse cuerpos sismográficos o corporeidades sismográficas sería una manera de decirlo y de ver a través de la danza y de algunas danzas cómo se exigen renovar cierto concepto de materialidad y perspectivas materialistas. El año pasado, Jennifer McCall me llamó y me propuso escribir un texto para un proyecto en torno a los archivos de una coreógrafa chilena, Carmen Beuchat. Se trataba de escribir en torno a la cuestión de lo visual y de las imágenes a partir, en mi caso, de no un conocimiento de la obra de Beuchat, sino la posibilidad de recorrer un archivo y una composición de archivo que habían puesto online y que sigue online, que se puede consultar. No conocía casi nada de la obra de Carmen Beuchat, solo me ofrecieron hundirme desde ese archivo que estaba online y había escuchado algo porque había pisado sus pasos cuando el año pasado fui a Concepción y que Luis Corbalán y Natalia Díaz Medina, que tienen allí un espacio de danza que se llama Revuelo, recién habían nombrado una sala Carmen Beuchat y la habían invitado y me contaron con mucha emoción esos días anteriores donde había pasado Carmen Beuchat. Eso es lo que sabía de ella. Hundida en el medio de fotos, entrevistas, afiches, notas, cuadernos de anotaciones y bitácoras de creación de Carmen Beuchat, me hizo sentir que la única manera que podía escribir ese texto de pedido era movilizar mi experiencia de danza y volverme sismógrafa en el medio de ese archivo. Esta experiencia puntual, esa anécdota de tener que escribir un texto a partir de un archivo, sin conocer la obra en realidad, esa casi imposibilidad de saber nada de ella, hizo emerger y me llamó la atención sobre esa sensación de volverme sismógrafa. Sismógrafa de las corrientes y tensiones que atraviesan lo que se constituye como lo que llamamos a veces cuerpo de obra o trayectoria de vida. En efecto, en la mayor parte de los casos, cuando trabajamos con archivos en danza, no tenemos acceso, por supuesto, a ningún original de las danzas presentadas, ni siquiera en muchos casos de las filmaciones, sino un corpus, podríamos decir, una serie, un montón de imágenes, palabras, diseños, dibujos, entrevistas escritas, orales, etc. Me llamó la atención esta situación
porque me parece que se inscribe en una ola de interés renovado en la búsqueda sobre los propios archivos de la danza en países como Chile y Argentina. Esa experiencia del archivo Carmen de Uchas, por ejemplo, que va a dar lugar a la publicación entonces de un libro, además de la puesta en online de ese archivo, a partir por parte, digamos, de un equipo dirigido por Jennifer McCall, pero que también reúne a Manuel Carrión, Josefina Camus, Carmina Infante y Guillermo Becar. También lo relaciono esta experiencia con otras dos obras de los 2 últimos años en la ciudad de Buenos Aires, una que se llama María sobre María, que es un solo donde María Cumichel baila un recorrido por los archivos de María Fuchs, una bailarina y coreógrafa argentina muy importante, dirigida por Lucía Llopis, y otro proyecto que se llama Danza Actual, Danza en el Ditela, 1972-1966, una obra, conferencia, performance, dirigida por Sofía Kauer y Nicolás Licera Vidal. En un caso se trata de un solo escénico, podríamos decir una obra escénica bastante en el sentido más tradicional de la palabra. En el otro caso se trata más de una conferencia performática con, por un lado, la exposición de archivos de lo que constituyó las pocas experiencias de danza dentro de lo que se suele presentar como las experiencias de vanguardia del Ditela, más bien de artes plásticas, y la recreación de algunas de esas obras de danza a partir ahí también de dibujos, entrevistas, algunas notas en los diarios, recrearon solos y en particular los vestuarios, obras, no solos, y en particular los vestuarios. Este interés de artistas en general bastante jóvenes de esta generación por pasar por recorrer el archivo de la danza, dista un poco de una trayectoria ya más larga y más desarrollada de constitución de una disciplina de historia de la danza de estos países. Se trata, en cambio, no tanto de hacer un trabajo historiográfico, sino más bien de artistas que deciden, a veces por un solo proyecto, en una trayectoria de creación que después va a tratar totalmente de otras cosas, de dedicar uno o varios de sus proyectos creativos a interrogar y componer ciertos acercamientos, ciertas maneras de volver a atravesar archivos e interrogar su relación con esa historia que, en qué sentido podemos decir, propia, y la memoria que los atraviesa, como proyecto artístico, escénico o performativo, según los casos. Por un lado, podemos relacionar estas experiencias para entenderlas como la expresión de artistas que asumen cada vez más su tarea como investigación a la par que como creación. Y por otro lado, creo que también se pueden emplazar estos proyectos, situarlos, en cuanto emplazan y desplazan una tensión que atraviesa más ampliamente la historia de la danza como evento escénico en cada uno de sus momentos, por lo menos desde fines del siglo XIX en Occidente. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién hace memoria de la danza como arte? Esas preguntas álgidas agitan desde hace mucho una práctica artística que no tiene soporte único de huellas o registro, que no tiene partituras en particular, o que inventa su forma de partitura en cada generación está buscando cómo escribir y cómo transcribir. Y tiene pocas instituciones establecidas donde se hayan guardado o conservado lo que se podía conservar. Más que lamentarlo, muchos artistas contemporáneos en danza se adueñan de esa situación para narrar no la propia historia, sino hacer sus trabajos de memoria en performance y obras actuales. Mi hipótesis es que ese volverse sismógrafo, empujadas por la necesidad intempestiva de hacer memorias a través de la danza, emerge como un modo de movilizar las propias herramientas que nuestros saberes sentiles de la danza nos dan y que podríamos concebir o describir como corporeidades sismográficas. Y voy a caracterizar esas corporeidades sismográficas de las experiencias en danza que me rodean y que atravieso a partir de 4 puntos. Corporeidad sismográfica en el sentido en que se ancla en el abanico
o el espectro de lo que voy a llamar, después de vergodar, a modalidad perceptiva. Es decir, donde los distintos sentidos, visual, auditivo, táctil, etc., pero también propioceptivo y kinestésico, no se diferencian del todo como si se tratara de canales paralelos, ni se juntan a posteriori en lo que se conoce como la sinestesia, sino que existen en un mismo plano, movilizando un estrato amodal de la percepción con pasaje de grado como si se tratara de un espectro de colores. Esa amodalidad perceptiva como estrato de experiencia y de trabajo en danza alimenta una danza en cuanto orientación polifuente o de lo experimentado múltiple, que particularmente desteje la centralidad, focalidad y frontalidad de una mirada separada de los otros sentidos y en particular opuesta al tacto y por eso muchas veces hegemónica en relación con ellos, y cuyo ocular centrismo, para nombrarlo de cierta manera, instaura las legitimidades de los modos de conocimiento y las autorizaciones de las voces en curso. Eso es el primer punto de lo que lo llamo corporeidades sismográficas. Segundo, y como están, en mi hipótesis es que están movilizadas en esos trabajos de memorias en danza. Segundo punto, aprender que el trabajo con el archivo puede ser un proceso más que la producción de una imagen estable de un pasado tal como fue. Porque hacer memoria es distinto a conmemorar. Metaestabilidad de una memoria que atraviesa el archivo, que en su actualización reescribe, vuelve a trazar. Es en ese sentido, creo, que podemos recordar lo que Avi Warburg decía de Nietzsche y lo rescataba como en su trabajo con la historia del arte. Decía de Nietzsche que era captor de ondas mnemónicas, sismógrafo muy sensible. Tercer punto de esas corporeidades sismográficas, afinar una atención dinámica que puede hacer escuchando y escuchar haciendo al mismo tiempo. En este sentido, las corporeidades en danza escapan a toda posibilidad de asirlas a partir de la oposición entre actividad y pasividad. Eso voy a volver sobre esto al final. Y se encuentran particularmente nutridas por las experiencias en este aspecto, este tercer aspecto de las corporeidades sismográficas, se encuentra particularmente nutrido por las experiencias de improvisación, que si bien no llevan siempre a improvisar en el escenario, sí constituye una parte muy importante de las formaciones de los bailarines contemporáneos. Improvisar, de alguna manera, y ha sido objeto de una investigación ya hace bastante tiempo para mí, pero improvisar es el nombre que se da, de alguna manera, a prácticas que apuestan a hacer y escuchar al mismo tiempo, a estar bailando, componiendo al mismo tiempo y no sucesivamente. Y considero que, más que tal vez constituir un estilo o una técnica particular, atraviesa de alguna forma gran parte de los trabajos en danza contemporánea actualmente en muchas partes del mundo, de hecho, de manera distinta, pero en muchas partes, en cuanto entrenan de alguna manera una corporeidad y una atención dinámica que pueda hacer escuchando, escuchar haciendo. Cuarto aspecto de estas corporeidades sismográficas, en particular en juego en esos dos ejemplos de obra en Buenos Aires, María sobre María, la danza del Litera, es que apuestan a una co-construcción del sentido, no como ilustración o metáfora, sino como relación de relaciones. Es decir, ni constructivismo puro, ni emanación intrínseca del sentido que habría que develar, sino una trama de relaciones en el sentido fuerte de la palabra que podríamos retomar a partir de una lectura de Simondon. Es decir, no una relación entre dos elementos que seguirían siendo los puntos de referencia, sino relación entre relaciones, donde la clave está en la relación más que en los elementos,
y que en este sentido coproducen el sentido, es decir, que son condición de posibilidad y efecto. Ahora bien, y ahora viene mi problematización. La imagen, sensación, figura de corporeidad sismográfica corre varios riesgos, y uno que surge también en muchos espacios donde practicamos improvisación, es que al volverse escucha y trazo, membrana de lectura de un contexto o momento, del aquí y ahora, como se suele decir, abandonando la narración de un relato cierto, o la transmisión de un mensaje, o la expresión de una persona, se corre el peligro de volverse fuerzas de mera aceptación de las cosas tal como están, de una aceptación beata o registro ecuánime de una situación. ¿Cómo pensar desde estas experiencias cierta potencia de resistencia o de transformación que pueden tener esas corporeidades, o nuestros cuerpos, o nuestras cuerpas, como se empezó a usar ahora en Argentina, esas corporeidades sismográficas? Hay algo que hemos perdido en nuestra insistencia en el cuerpo como algo socialmente construido y performativo. La visión del cuerpo como una producción social discursiva ha escondido el hecho de que nuestro cuerpo es un receptáculo de poderes, capacidades y resistencias que han sido desarrolladas en un largo proceso de coevolución con nuestro ambiente natural, así como también las prácticas intergeneracionales que lo han convertido en un límite natural a la explotación. Así escribe la pensadora y activista feminista Silvia Federici en un muy corto texto publicado en 2015 titulado En alabanza del cuerpo danzante, y que busca complejizar una visión del cuerpo que desarrolla en su libro de mayor conocimiento y circulación, Calibán y las brujas. El instrumento, ahí, en Calibán y la bruja, el cuerpo es el instrumento de inscripción de los poderes en curso, o el agente del ejercicio de esos poderes, en particular en el pasaje, el pasaje del siglo XV-XVI a los siglos siguientes, al capitalismo. Teme en ese texto más contemporáneo que las teorías críticas en términos de constructivismo del cuerpo o performatividad, y podríamos tal vez añadir las perspectivas del embodiment, dejen pasar o hagan la vista gorda, como se dice, vertientes de resistencia constituyente de una corporeidad en cuanto nos relaciona con nuestro entorno y con las otras y los otros. Para eso, Silvia Federici moviliza la danza, o más bien apela a lo que llama ese cuerpo danzante. Ese cuerpo danzante, fuertemente idealizado en el texto de Federici, que por ejemplo hace total impas sobre la danza como el vector de disciplinamiento de los cuerpos a lo largo de todas las décadas, siglos pasados, tiene un aspecto muy interesante, que es que en el fondo nunca describe de qué danza está hablando, ¿no? Entonces la lectora está leyendo esto y una se pregunta, ¿qué está pasando? Anuncia que bailar constituye una de nuestras experiencias fundamentales de un cuerpo no tanto o no solo en cuanto es materia de embodiment de sentidos y normas, o superficie de inscripción, o bien materialidad performativada por actos de palabra, sino que solo describe una serie de gestos, y ahí es donde para ella ese cuerpo danzante, en cuanto cuerpo relacional con el entorno y con nosotros, constituye un límite a lo que ella llama la explotación capitalista. Porque, dice Federici, nos reubica en una serie de relaciones con el entorno. Me interesa pensar aquí cómo la danza juega el papel de experiencia de relación, mucho más que de entrenamiento de tal o cual parte del cuerpo, o de aprendizaje de cierto vocabulario de movimiento. Y es un poco la tendencia que Isabel Ginot de pensar en términos de una ecología somática o ecología de los gestos, más que una gimnasia. En efecto, y con todas las contradicciones del texto de Federici, que por ejemplo tiende a establecer
o se le escapa de alguna manera a lo largo de la escritura un ideal precapitalista de practicar prácticas con una naturaleza como paraíso perdido y estable, por ejemplo. La única descripción de una danza que se encuentra no tiene mucho que ver con ninguna obra o ningún estilo. Y dice: sabemos ahora, por ejemplo, que las poblaciones polinésicas solían viajar mar adentro de noche con solo sus cuerpos como compás, pudiendo notar las vibraciones de las olas, las distintas corrientes para dirigir los botes a la costa. Considero que es el único momento donde Federici describe una danza, y es una danza muy particular, que es esa capacidad de hacer de su cuerpo un compás, pudiendo notar, recibir las vibraciones del agua y a través de esa percepción de las vibraciones orientarse de noche. Es muy importante que sea de noche, porque es uno de los aspectos tal vez donde más ese cuerpo danzante de Federici hace contacto con realmente las prácticas de danza contemporánea actuales, o las que estoy nombrando y experimentando, que son esa posibilidad de hacerse un cuerpo que es un cuerpo compás, o un cuerpo brújula, o un cuerpo sismógrafo, ¿no? Es decir, una corporeidad que percibe las corrientes gravitatorias en particular, como modo de orientarse en una situación, y en particular de orientarse a través del sentido gravitatorio, podríamos decir, que es la propiocepción y la kinestesia. Ese gran ejercitamiento, entrenamiento a volverse sensible y a volverse cada vez más finamente sensible al modo en que la gravedad está atravesando nuestros cuerpos y el contexto, y los cuerpos rodeantes, si se puede decir de esta manera, es efectivamente una manera de entender un fuerte desplazamiento de un modo de orientación visual a un modo de orientación propioceptivo. Y voy a volver sobre esto. Por eso insisto en el detalle que remarca, que subraya Federici en esa descripción, que era una capacidad de volverse compás de noche. Es decir, en un momento en el que la visión o lo visual como ejercicio hegemónico estaba anulado, o por lo menos ampliamente desplazado. Escuchando vibraciones y corrientes direccionales sería entonces una intuición de lo que la experiencia de danza puede traer como potencia para Federici de resistencia, un hacer que escucha. Extrañamente, es esta imagen experiencia de navegar de noche persiguiendo las corrientes donde se encuentra con aspectos fundamentales de muchas prácticas de danza contemporánea. A escuchar a través del movimiento, volverse sensible a las corrientes alrededor, serían características que podemos entender a grandes rasgos como un desplazamiento de una organización, concepción y transmisión de la danza por lo visual a una concepción, un pensamiento y una transmisión de la danza apostando enormemente a lo propioceptivo, con particular foco en las fuerzas gravitatorias. Cuando numerosas prácticas de danza ponen el foco en la gravedad, no es tal vez como una fuerza unilineal de referencia a la que solo podríamos o abandonarnos o ir en contra, sino como un campo de fuerzas de atracción dinámicas, relacionales y multidireccionales. Este pasaje que podemos describir de manera demasiado general, pero que podemos describir como el desplazamiento de un paradigma visual a un paradigma propioceptivo, no anula la mirada, no suprime la mirada, sino que la inserta y la contagia por la propiocepción y por el tacto. Hacernos corporeidades ápticas sería entonces otra caracterización y otro aspecto de esas corporeidades sismográficas. Corporeidades ápticas y que intensifican la espacialidad y espesan la duración. Signo de este pasaje podríamos verlo de esa relación entre corporeidades ápticas y otros tipos de espacialidades y duraciones, las podemos ver en la desaparición de los espejos de los estudios de danza, o la aparición de cortinas que vienen a tapar esos espejos.
sería un indicio de que el parangón del aprendizaje y de la creación en danza deja de pasar por la mera o sola imagen visual que refleja ese cuerpo en el espejo. Menos entonces corporeidades sismográficas, corporeidades brújulas o compás. Menos un virtuosismo de formalización de los movimientos de los cuerpos para una representación escénica, que un trabajo asiduo y constante para multiplicar las maneras de orientarse y hacer imágenes a través del movimiento. Volverse compás vibrátil, atenta al abanico de sentidos y no solo a lo visual, contagiando lo visual con lo propioceptivo y con el tacto. Devenir sismógrafa de las fuerzas, y de las fuerzas gravitatorias particularmente, en una orientación en curso. Escuchar los feedback propioceptivos a través de cada gesto. Desarrollar capacidades de hacer escuchando y escuchar haciendo. Son una serie de propuestas que atraviesan prácticas de danza contemporánea y en particular de improvisación, y es lo que trabajé en esa investigación anterior sobre la improvisación. Registrar danzando, escuchar haciendo es hacer escuchando. Que las percepciones como gestos y el trazar como un escuchar sean pistas en común de estas perspectivas cruzadas. Este desplazamiento, además de observarlo en las prácticas de improvisación propiamente dicho, se puede entender ese desplazamiento en unas técnicas llamadas somáticas, como Feldenkrais, Alexander, Body Mind Centering, Eutonía, etc., que alimentan cada vez más la formación y el trabajo de bailarines contemporáneos. Podemos decir que esas técnicas, llamadas somáticas, como Feldenkrais, Alexander, etc., pero también como unas más locales, una técnica en Argentina que se llama la técnica Fedora, no sé exactamente, después habría que saber cuáles son las que existen en Chile. Las podemos también entender a partir de 4 aspectos que se reencuentran con los 4 primeros aspectos que nombré. Orientación dinámica y compleja, alimentada por una modalidad perceptiva que contagia entre sí distintos estratos perceptivos, en particular a través de la propiocepción. Segundo, dinamismo y procesualidad, interés por el proceso tanto más que por el resultado. Tercero, producción de una atención activo-pasiva que busca hacer escuchando y escuchar haciendo. Cuarto, producción del sentido por composición heterogénea más que ilustración lineal o narrativa. Estos desplazamientos, a la vez anunciados en las historiografías de la danza, pero que podemos ver también en prácticas precisas, tienen relaciones directas sobre lo que se entiende como cuerpo, y de ahí como materia, más relaciones de fuerza que establecimiento de formas. Así habla Amparo González, con quien hemos compartido encuentros de práctica y pensamiento, y que es bailarina y coreógrafa contemporánea en Argentina. Amparo González trabaja a partir de técnicas llamadas de tensegridad y trabaja en una técnica de cadenas musculares trabajadas en extensión, en expansión de los tejidos blandos, con una musculatura que incluye las fascias y que incluye las grasas que hay en torno a los músculos y que constituyen, podríamos decir, un concepto de corporeidad, un concepto de cuerpo bien distinto del que tenemos cuando pensamos en términos de una estructura ósea, un esqueleto, y sobre ese esqueleto unos músculos que de alguna manera podrían tener solo la posibilidad de relajarse totalmente o de hipercontraerse, ¿no? Es decir, que desplaza de alguna manera, a través concretamente del modo de entrenar el cuerpo, desplaza no solamente la manera de moverse, sino también el concepto de cuerpo que lo acompaña. Ni hiperelongación muscular, ni contracción blindada de los músculos. Ese trabajo de la cadena muscular en expansión de los tejidos blandos busca lo que ella llama
una fuerza que no bloquea. Y te había traído, bueno, después si tenemos tiempo muestro algunas imágenes. Lo que me interesa subrayar ahora es de qué manera esas corporeidades sismográficas exigen modificar, exigen transformar el concepto que tenemos de cuerpo al mismo tiempo que el concepto que tenemos de materia. Materialismo y transformación. De la danza aprendemos que la materia no es estúpida, no es ciega y no es mecánica, sino que tiene ritmos, tiene lenguaje y es autoactivada y autoorganizante. Nuestros cuerpos tienen razones que necesitamos aprender, redescubrir y reinventar. Necesitamos escuchar su lenguaje como sendero a nuestra salud y sanación, así como necesitamos escuchar el lenguaje y los ritmos del mundo natural como sendero a la salud y sanación de la Tierra. Dado que el poder de ser afectado, afectada y afectar, de ser movido, movida y moverse, una capacidad que es indestructible, agotada solo con la muerte, es constitutivo del cuerpo, hay una política inmanente residiendo en él, la capacidad de transformarse a sí mismo, a los otros, a las otras, y cambiar el mundo. Así termina su texto Silvia Federici, que ya nombré, ¿no? El texto Alabanza del cuerpo danzante. Como un desafío para pensar una materialidad renovada a partir de esas experiencias danzantes, sumadas a sus aportes a una renovación del materialismo desde las luchas y una economía feminista que constituye su trabajo más importante de Caliban y la Bruja. Es decir, si hay una posibilidad de transformación de esas corporeidades sismográficas, habría que buscarla en esa renovación de la idea de materialidad y la perspectiva materialista que abre. Y eso va a ser mi segunda parte. Primero, entonces, esas perspectivas para un materialismo entre gestos sismógrafos o sismográficos se apartan tanto de un sustancialismo del cuerpo que arrastra el dualismo del modernismo occidental como de un sustancialismo del individuo. Segundo, dice Federici, la experiencia de la danza nos pone en contacto con una materia que no es ciega, dice ella, no es que esa materialidad sería una supervisión o una hipervisión que vería de manera absolutamente clara, sino porque sabe tejer alianzas con los otros sentidos, y nombra la escucha, y nombra el tacto, y nombra el sentido de percibir vibraciones, que sería la percepción, que tejen junto con la mirada, lo que llamé a modalidad perceptiva. Y es esa materia que no es ciega, es la que dice que tiene ritmo, ¿no? Y habría que entender de alguna manera cómo esa declaración de Federici de que aprendemos con la danza que la materia no es estúpida, esa estupidez, esa no estupidez, no es tanto que la materia se volvería una supervisión o una supervisionaria, sino que no es ciega en cuanto puede hacer alianza con vibraciones, con ritmos que permiten cierta escucha. Tal vez en este sentido podríamos entender más que lo que llama Federici ese lenguaje que tendría la materia, como cierta manera de emitir y escuchar vibraciones o ritmos, o de afinar tonos, que con la palabra tono podemos pasar de ritmo, también del sonido, a la cuestión muscular, porque se habla mucho de tono muscular, ¿no? Es en algún sentido lo que creo, lo que Sueli Rolnik llama transverberación en una entrevista publicada en el sitio internet Lobo Suelto, que es una entrevista que se llama Hacerse cuerpos. ¿O qué cuerpo nos hacemos? Es una entrevista que yo le hice y no me acuerdo ni el título. Pero hay que usarla. Hacerse un cuerpo, hacerse un cuerpo. En este sentido, a la vez que se repiensa la corporeidad, se repiensa también toda la materialidad y sus relaciones. Una materialidad o una materia que escuche, una materialidad que fundamentalmente, y eso lo voy a volver sobre esto después, y en la cita de Federici,
no se puede caracterizar ni como activa ni como pasiva. Salir de la oposición entre activo y pasivo sería tal vez uno de los desplazamientos fuertes que permite entender cómo esa corporeidad sismográfica es otra cosa que una gran aceptación, y es al mismo tiempo lo que permitiría pensar conjuntamente corporeidad y materialidad. Vuelvo a la cita más extensa de Avi Warburg, cuando elabora su concepto de sismógrafo. Warburg, que pensaba además de artistas pensadores como sismógrafos, la imagen y el símbolo como un endrama, en el sentido de Richard Semon. En ellos se cristalizan una carga energética y una experiencia emotiva que sobrevienen como una herencia transmitida por la memoria social que, semejantes a la electricidad en una botella de Leyden, que es un experimento científico donde se acumula energía dentro de una botella de vidrio, se acumula electricidad, se vuelven efectivas al contacto de la voluntad selectiva de una época determinada. Es por eso, dice Agamben, en Imagen y Memoria, que Warburg habla a menudo de los símbolos como dinamogramas, transmitidos a los artistas en un estado de tensión máxima, pero no polarizados en cuanto a su carga energética, activa o pasiva, negativa o positiva, y cuya polarización, cuando se encuentran con una nueva época y sus necesidades vitales, puede causar una inversión completa de su significación. Es de alguna manera en ese encuentro entre ese reservorio de energía y cierta época que se pueden valorar o transvalorar esos símbolos. Hay una transvaloración de esos símbolos y me parece importante que para pensar esa transvaloración, que viene del sentido, que es lo que alimenta la idea de transverberación en ese pensamiento de Sverrir Rodney, para alimentar esa transvaloración tenemos antes que no caracterizar como activo o pasivo esos símbolos. Salir de la oposición entonces entre activo y pasivo sería también lo que viene atravesando, digamos, esta investigación sobre cuerpos sismográficos, en cuanto hay un entrenamiento o hay una fabricación o hay una afinación de cuerpos danzantes, de corporeidades danzantes, en cuanto se vuelven capaces de hacer y escuchar al mismo tiempo. Si volvemos a la problematización inicial por la neutralidad de una corporeidad sismográfica que registrando las corrientes se deja llevar, y la pregunta por saber si algo de ese hacer escuchando y escuchar haciendo puede torcer o transformar esas corrientes recibidas y transmitidas, nos queda para aclarar que ese materialismo del proceso de individuación al que llegamos abre porque parte de una transindividualidad. Eso sería como una de la tercera parte de lo que quería desarrollar, pero creo que no vaya a llegar, solo lo quería nombrar, que hay una posibilidad, digamos, de que ese no sustancialismo del cuerpo también es un no sustancialismo del individuo, y me parece sumamente interesante pensarlo a partir de Simondon y el libro de Muriel Combe sobre Simondon que se llama Lo transindividual. Pero esta parte la salgo. ¿Vamos bien? Vamos. Psicografeando, digamos, voz y escucha. La última parte, para seguir pensando, digamos, y abriendo a partir de valores establecidos, en particular entre producción e improducción, y entre actividad y pasividad, y por eso, sobre esto quiero terminar. Y en cuanto fuerzan a cierto cambio de escalas. Para esto quiero mostrarles una imagen y logré robar una computadora antes de salir para poder mostrar la imagen. Que si no metemos cañón la puedo mostrar así. A ver.
somos tantos que por ahí con esto se puede... Justo nos habían traído el Mac, sí. Porque me prestaron un Mac antes de salir. ¿Será que esto se... así la proyecta en grande? No sé, no vemos comunicados. Pero puede quedar proyectado los textos del debate. Eso. Bueno, la muestro así y después la intento mostrar. Y voy a leer una parte, un extracto de un texto que Gabriel Giorgi escribió el 15 de junio, o sea, hace muy pocos días, a partir de esta imagen, ¿no? Y con la referencia abajo de la otra imagen. Y habla del enorme acierto de quien diseñó la imagen del Congreso inundado por la marea feminista, recurriendo a la imagen de la ola, o la gran ola Icanahuaga de Hokusai. Quien haya caminado y habitado, como tantos hicimos la noche del 13 de junio en las calles de las ciudades argentinas, pudo advertir algo que, aunque evidente, debe ser recordado. El enorme abismo que se vio entre lo que pasaba en el recinto del Congreso y lo que pasaba en las calles. Algo verdaderamente irreductible allí. Y no se trata solamente de la distancia entre los cantos, los gestos y los saberes que tejían esa red de cuerpos ocupando las calles de una forma nueva, profundamente vivible, en contraposición a la galería de idioteces y violencias con las que algunos diputados adornaron sus dicciones. Incluso en las intervenciones más brillantes, había algo que no podía conectar con lo que estaba pasando afuera. Eso irreductible encontró su propio nombre, las pibas. Esas pibas son también los pibes, les pibes, como bien lo explica el video viralizado de la nena sobre el lenguaje inclusivo, la lección de la estudiante a sus maestras. Si quieren después les paso la referencia. Pero su punto de conjugación es esa nueva potencia de lo joven que viene desde el feminismo. Las que marcan el camino son las pibas. La ola es una perspectiva sobre el poder, sobre los poderes, un lugar desde donde mirar y desde donde actuar. El cuadro de Hokusai nos sitúa ahí, el imperio al fondo, en el Fuji y en el sol, sigue estando, no desaparece, pero lo vemos desde el movimiento de los pescadores y sus barcas, su vida junta. Sin tierra firme, sin perpetuidad, expuesto en su fragilidad, el imperio ha cambiado de escala, o cambia de escala. Me interesa de este texto de Gabriel Giorgi, que es un texto escrito muy en caliente, después de la experiencia de la noche del 13 al 14 de junio, en el que se discutió la ley sobre la legalización del aborto en Argentina, y mientras se discutía dentro del recinto de diputados, afuera hubo hasta 1 millón de personas acampando en el medio del frío, haciendo fuego, ranchando, como se dice. Y de alguna manera linkea esa imagen de la ola, que fue una imagen que fue retomada de la ola, del cuadro famoso de Hokusai, fue retomada esa ola tenida de verde, porque el pañuelo es verde y se había contagiado de alguna manera de todo verde durante los días anteriores, y un grupo de chicas hizo una ola en verde, y en vez del monte Fuji en el fondo estaba el Congreso de Concepto. Esa lectura de Gabriel Giorgi hace, digamos, de lo que llama de ese acierto enorme de esa imagen, y lo piensa a partir de ese cambio de escala que se opera en el cuadro de Hokusai y en lo que él considera como lo que se vivió esas noches. Ese cambio de escala, entonces, como una de las primeras direcciones de esa transformación, de esas olas, y se ha hablado de olas, se ha hablado de marea, se ha hablado de terremoto, y me interesa pensar que de esas olas, que de esos terremotos, y que de esas mareas convocan algo de lo que yo llamo cuerpo sismográfico. El segundo aspecto, digamos, donde encuentro una relación y una manera en que nos provocaron o nos invocaron o nos invocamos esos cuerpos sismográficos, y particularmente en ese aspecto del corrimiento de la oposición entre activo y pasivo, es la experiencia del paro de mujeres desde hace 2 años.
A lo largo de la hora de paro que tuvo lugar durante el mediodía del día 19 de octubre de 2016 en Argentina, el llamado a parar, lanzado por el movimiento Ni Una Menos como forma de denuncia y de lucha contra los femicidios, anuda dimensiones corporales, sensibles, afectivas y relativas al duelo, junto con los aspectos laborales y relativos a una redistribución vital de los valores de las actividades, en particular a partir de la visibilización del trabajo doméstico. El paro de mujeres dio a ver todos los gestos de las múltiples ocupaciones, formales e informales, de empleo y de autoorganización, de cuidado, de supervivencia doméstica, en definitiva, de las múltiples jornadas superpuestas en un solo día, lo que es norma en el mundo laboral y, sin duda, en el mundo laboral de las mujeres y aún más en Argentina. Con el paro, se forzó la suspensión provisoria de la repartición de los gestos entre lo que es actividad reconocida como actividad y actividad supuestamente pasiva o por lo menos no productiva, lo que contribuyó a realizar otra repartición comprometida con la suspensión del dejar de hacer. Señalo este suceso como una ocasión para movilizar en el campo social, económico y político algo que desde la danza conocemos y experimentamos continuamente. Cada gesto combina algo de hacer con algo de dejar de hacer o no hacer. Esto quiere decir que se puede cargar de mucha escucha la acción más visible en una escena. En sus múltiples modos de composición, en particular en trabajos de improvisación o trabajos que se quieren situados o llamados in situ, se pone en juego en un mismo plano, en un mismo momento, una atención tanto como un hacer, un escuchar que atraviesa al bies la efectuación de los gestos. De nuevo, hacer escuchando y escuchar haciendo abre un campo de formación, de trabajo, de interpretación y de experimentación dentro de la danza contemporánea, que hace imposible la distinción entre momentos o roles pasivos y momentos o roles activos. Tal es a su vez la potencialidad política de una danza en su exploración e invención de lo que un cuerpo puede hacer, tal como lo afirma Federici en su texto Alabanza de un cuerpo danzante. El gesto de parar, de suspender las actividades por una hora y luego por un día, el 8 de marzo de 2017 y el 8 de marzo de 2018, cuando se puede parar y también cuando no se puede, y eso Verónica Gago y Natalia Fontana escribieron un artículo llamado El paro de las que no pueden parar, cuando estamos a cargo de cuidados de personas que si dejamos de cuidar dependen de nosotras. El gesto de parar, de suspender las actividades cuando se puede o cuando no se puede, también fue la experiencia del 8 de marzo pasado de qué es parar para mujeres que tienen comedor, se dice comedor popular en las villas, donde dan de comer a muchos niños todos los días, qué es hacer paro para ellas, ¿no? Y hubo una asamblea en la villa 21-24 en el barrio de Barracas de Buenos Aires, donde decidieron que su modo de parar, por supuesto, no iba a dejar de dar de comer a esos pibes, iba a ser servir crudo. Hoy no se cocina, hoy no se cose, hoy no se prende el fuego, se sirve crudo. Esa inventividad de los modos de parar que se tuvo que inventar en los paros de mujeres quedan cargados de una potencia muy particular. Por un lado, vuelve sensible, visible, palpable, como grabado en los relieves de la trama de un día, en cada minuto, todo lo que se hace aun cuando no está reconocido como trabajo. Y por otro lado, deja en el cuerpo la sensación de la potencia que tiene simplemente estar, ocupar un lugar, que se ocupa preguntándose por cómo se lo está ocupando, cómo nos estamos moviendo, cómo encontramos una quietud, cómo dejamos de mover y nos dejamos mover cuando no hacemos nada y sin embargo sabemos que estamos haciendo mucho. Así resulta evidente que ese gesto de parar, de suspender la actividad, es todo lo contrario de una gran pasividad. Y si eso fue lo que intentaron inculcar las campañas antihuelgas frente al llamado del paro de mujeres del 8 de marzo de 2017, con carteles en las redes sociales del tipo
Hashtag, yo no paro porque mi familia me necesita activa. Si bien fue lo que intentaron establecer que el paro era la pasividad, no lo lograron. Imposible dejar al paro del lado de la pasividad. El paro, que fue erigido como una de las herramientas de lucha contra los femicidios, diciendo, si nos matan, dejamos de producir, si nuestros cuerpos tan poco importan, van a ver si dejamos de hacer las cosas que hacemos, podemos parar el mundo, era el llamado. Da materialidad a esos gestos y a esos afectos y perturba las líneas entre hacer y dejar de hacer, escapando fuertemente y definitivamente a la asignación obligatoria de la oposición entre actividad y pasividad. Exige en este sentido otras categorías para entender las acciones, para pensar y transformar las relaciones de producción y de reproducción, así como elaborar una perspectiva materialista renovada. Ese paro de mujeres contribuye a destejer la ficción de la oposición entre activos y pasivos. Sea cuando esta ficción pretende definir el trabajo mediante la distinción entre gente con empleo y gente sin empleo, se da cuando esta ficción pretende organizar los modelos de marketing que guían nuestras vidas cada vez más autoempresariales entre winner y loser. Sea cuando esta ficción pretende repartir para siempre y con seguridad quienes enseñan y quienes aprenden, quienes hacen y quienes miran, quienes luchan y quienes son personas asistidas, quienes hablan y quienes escriben, y quienes hablan y escriben y quienes escuchan. Sea cuando, por supuesto, esa distinción entre activo y pasivo, esa ficción pretende organizar lo que es femenino del lado de la pasividad y masculino del lado de la actividad. Tras tocar los valores, por fuera de la gran distinción entre actividad y pasividad, entre productividad e improductividad, es uno de los gestos de las prácticas y los pensamientos feministas, como el de Carla Lonzi, cuando llama con furia en el verano del año 70, en su libro Escupamos sobre Hegel, que no hay mejor título, ya está, el mejor título del universo ha sido dado a un libro que se llama Escupamos sobre Hegel. Y Carla Lonzi dice, llama a dar gran valor a los momentos dichos, llamados improductivos. Es una extensión de la vida propuesta por las mujeres. Fin de cita. Este desplazamiento político, promovido por dicho feminismo, busca elaborar una verdadera economía política del trabajo, trastocando las valoraciones de lo productivo y de lo improductivo, con consecuencias inmediatas sobre la concepción del materialismo y sin duda para un materialismo histórico que incluya en su idea de trabajo y en su idea de producción las tareas de reproducción y de cuidado, podríamos decir más contemporáneamente. Para terminar, propongo atender en este sentido en particular de distinción del corrimiento, digamos, necesario de la oposición entre activo y pasivo, como un efecto conjunto, digamos, de las corporeidades sismográficas en la danza contemporánea y en el cruce, digamos, con esas experiencias actuales dentro de las olas feministas, propongo en ese cruce pensar lo que se forjó como un verbo, un nuevo verbo, que es acuerpar. La mayor parte de las veces conjugado en primera persona del plural, acuerparnos. Ese pasaje de un cuerpo como sustantivo, con todo lo que arrastra, digamos, del dualismo del pensamiento occidental y que ya nombré varias veces en esta conferencia, ese pasaje de cuerpo que deja de ser un sustantivo, que deja de ser una sustancia posible, y ese pasaje a un verbo, a ese verbo de acuerpar y acuerparnos, indica, ¿no?, intentando no fetichizarlo, no volverlo un bicho para nuestros pensamientos académicos, sino hacernos cuerpos sismográficos con ese acuerpar, me parece un indicio, de alguna forma, de una exigencia de reconsiderar no solo la concepción del cuerpo, sino nuestros gestos y la materialidad y las perspectivas materialistas que se van reelaborando.
Acuerpar como un abrazar, que también es tomar cuerpo, meter el cuerpo, ocupar la plaza del Congreso la noche del 13 al 14, intrínsecamente en relación. No se trata de forjar un nuevo cuerpo, y por ejemplo no se trata de forjar un nuevo cuerpo de la guerrera en contra de la mujer víctima, como otros miembros con otros miembros mejor formados o con órganos mejor organizados e invencibles, sino de situarnos desde y entre cuerpos que afectan y son afectados, entre gestos de un hacer que es también un escuchar, de un producir que también es producido e improductivo. El verbo acuerparnos suena como un llamado fuertemente relacional que sube la apuesta a un materialismo de la relación que pueda transformar condiciones vitales, ¿no? Ese acuerpar ha tomado en esa noche del 13 al 14 de junio un canto que se ha repetido alrededor de los fuegos que íbamos prendiendo para no morirnos de frío, y que era "y el miedo que arda", ¿no? En relación con la lucha por el aborto, además de hacer validar esa ley que se legalice, que se deje de abortos clandestinos donde mujeres mueren, se trabajó con esa idea que el miedo se arde, ¿no? Y el miedo que arda no es decir que no tenemos más miedo, es decir que nuestros miedos los hacemos arder, son combustibles para la transformación. Una vez más, es un indicio de que no se trata de hacer un supercuerpo de heroína invencible versus lo que sería la mujer víctima, ¿no? Sino que abre totalmente. Y considero que es muy importante pensar de qué manera es una transformación al nivel de los cuerpos mismos y al nivel de la materialidad y entonces de las perspectivas materialistas. La iniciación de este verbo al infinito asume que nosotras no es un sujeto a priori, sino un tejido colectivo, un efecto efectuante de un gesto, el gesto de acuerpar, acuerparnos. Es repitiendo acuerparnos que se entreteje un nosotras. Acuerparnos se escucha como una palabra, un grito, un gesto, un aullido, una intención entre el espacio ocupado cuando estamos en un lugar, una plaza, una calle, y las múltiples formas de abrazar que saben tejer el consuelo colectivo con la transmisión de la furia. Ir reconociendo la potencia y la irreductibilidad de la materia de los cuerpos juntos. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, cantamos. Fue otro de los cantos. En el lugar que ocupan no los encierra en una consideración de un cuerpo instrumento, sustancia neutra meramente extensa, sino que permite la emergencia de otras poéticas y otras políticas que son de los gestos. Bueno, hasta ahí. Y además vemos la imagen de fondo. Perfecto. Listo. Tenemos espacio para la conversación, sí, claro. Preguntas y todo eso. Mientras se animan, parto yo. Sí. O sea, no podría estar más de acuerdo que en el fondo volver a ser el materialismo. Bueno, podría darte múltiples razones en relación con eso. Nos conocemos un poco en esa línea. Sí, probablemente ahí así nos encontramos. Sí, exactamente. Oye, Mabel, ¿cuánto, pensando sobre todo por lo último, ¿no? ¿Cuánto de teleología le queda a este materialismo que... De teleología. Teleología. O sea, te diría como para empezar a abrir la conversación, porque es el punto que para mí es el más conflictivo de todo. Porque naturalmente, o sea, como casi sin nuestra percepción, incluso nuestra percepción o la forma en que nosotros hacemos experiencia, es, por decirlo así, casi inmediatamente teleológica. Es decir, obramos en virtud de fines. Y cuando pensamos sobre todo lo humano, la finalidad pareciera ser que es totalmente inherente, digamos, ¿no? ¿Cierto? Eso puede correr desde Aristóteles, ¿no? La causa final hasta, qué sé yo, Kant mismo, que lo llevó al... Es decir, lo que resulta muy difícil para pensar en el materialismo es lo contingente. Porque al final, claro, podemos establecer procesos de individuación, en ese mundo podemos en el fondo incluso establecer operaciones del tipo de Lesiano, un cuerpo sin órgano. Si te fijas, hacerse un cuerpo sin órgano no significa matarse, digamos. No, para nada. Sino que efectivamente es tratar de llevar al mínimo
al mínimo posible la noción misma de teleología. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si has abierto esa posibilidad, porque al fin y al cabo, cuando se piensa en un materialismo, el materialismo tendría que ser una afirmación radical de lo contingente, incluyendo a nosotros, incluyendo la especie humana. ¿Cuánto queda de teleología en tu materialismo? ¿O cuál sería la operación conceptual con la que tú podrías deshacerte de eso? Y es una de las grandes preguntas, y voy a intentar, digamos, entre esas dos corrientes con las que intento hacerme cuerpo sismógrafa, que sería la danza y los movimientos políticos más recientes. Y me río porque es un poco el sentido de la pregunta ayer, de esa conversación que tuvimos ayer en el seminario, y que me ayudó mucho a pensar, digamos, esa conversación. Mi única manera de pensarlo, digamos, es volviendo a cosas muy concretas y a mi primera investigación sobre la cuestión de la improvisación, y esa cómo nos hacemos cuerpos o cómo entrenamos una corporeidad que puede hacer y escuchar al mismo tiempo. Y siempre, y es bastante interesante pensarlo en la cuestión de la improvisación, porque siempre aparece la pregunta de entonces, pero ¿qué es lo que nos mueve? ¿Para qué nos movemos? ¿O qué es lo que nos mueve si decidimos, ¿no? Lo que considero que es una apuesta de la danza, que no es un estilo, de alguna manera propongo corrernos de la idea de si existe o no existe la improvisación, porque de fondo siempre estamos repitiendo hábitos. Propongo decir que de alguna manera esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando apostamos a improvisar? Que de alguna manera cada vez más estoy tendiendo a pensar lo que es una manera de revisitar hábitos, no es una manera de abolir absolutamente y entonces hacer una cosa de lo todo nuevo, sino que es una manera de hacer memoria, ¿no? De hacer memoria abriendo pequeñas diferencias, podríamos decir, ¿no? Abriendo una variación en esa posibilidad de escuchar y trazar de nuevo memoria de hábitos. Ahí lo que es bien interesante es que hay una parte de improvisar que consiste en inventarse una necesidad. Hay un truco, de alguna manera, que es hacer de cuenta que todo lo que estoy haciendo es absolutamente necesario. ¿Sí? Era necesario que esté en este momento, en este lugar, y que este movimiento dure exactamente esa cantidad de tiempo, pero no es una necesidad a priori o a posteriori, sino que es una fabulación de necesidad mientras tanto. Y yo creo que ahí, de alguna manera, no puedo llegar a mucho más que esto, sino una suerte de fabulación de una necesidad que tiene efectos muy concretos y que tiene efectos incluso constituyentes de alguna manera, ¿no? Constituyentes de qué, no probablemente de un objetivo sobre el que nos ponemos de acuerdo todas juntas de antemano, sino sí de un plano de consistencia que podemos ir registrando a medida que va pasando y de alguna manera valorando a medida que va pasando. Y creo que de alguna manera es lo que nos está pasando, incluso si retomo, por ejemplo, esa noche del 13 al 14 de junio, con esa cuestión de la ley del aborto en Argentina. Estaba claro que había un objetivo real que pase esa ley, pero lo que está pasando como trama de transformación social, de transformación política, de alguna manera ese objetivo teleológico es una suerte de excusa, una suerte de fabulación de necesidad. Y lo que está operando como desplazamiento, por ejemplo, de hacer arder los miedos y de tener redes, digamos, a las que apelar cuando se trate de hacer un aborto, sea o no garantizado por el Estado, tal vez sea un plano de consistencia de la lucha política tan fuerte, digamos, como ese objetivo. Y lo último que me viene en mente cuando me haces esta pregunta es, me acuerdo que ese 19 de octubre, que fue ese primer paro de mujeres de una hora, justo después del femicidio de esa chica de La Plata, que además, del Mar del Plata, que fue además un femicidio con ensaña, un femicidio
colectivo por empalamiento, es decir, por una práctica evidentemente colonial, ¿no? que volvía a poner en juego, digamos, una escena colonial, que fue el disparador, digamos, al día siguiente o en los días siguientes de ese llamado a paro, diciendo, si nos matan de esta manera, dejamos de hacer. Me acuerdo haber ido con estudiantes de un curso que tenía en ese momento, y una de ellas en la semana siguiente notó, además llovía, pero notó que de alguna manera no había ninguna reivindicación de esa marcha. Y que no estábamos mirando hacia adelante, no estábamos mirando ni hacia la Casa Rosada, ni hacia el Congreso, si bien marchábamos en dirección a la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, sino que era un modo de mirarnos entre nosotras, ¿no? Un modo de mirar y de llorar y de gritar y de reír y de mirarnos entre nosotras. Por supuesto que entiendo perfectamente tu pregunta de el riesgo, digamos, nombré ese riesgo de una suerte de aceptación beata de las cosas como son, que sería como un puro devenir de las partículas según cómo están cayendo, ¿no? Y estar a la escucha de lo que está ocurriendo. Entiendo perfectamente lo que estás como nombrando como una suerte de un riesgo de hacer un materialismo de la pura inmanencia, para decirlo de alguna manera, y que pierde toda posibilidad de consistencia política, pierde toda posibilidad de consistencia. No tengo una respuesta sola, pero tengo sí esas experiencias acumuladas, digamos, que de a poquito nos permiten, porque no lo pienso sola, digamos, pero permiten pensar. Me parece que esa fabulación de una necesidad, que es como de mi experiencia en la improvisación, de alguna manera es lo más tangible que tengo para contestarme. Entonces, y produce otros tipos de corporeidades, y produce otras maneras de hacer juntas, ¿no? Porque muchas veces colectivo, y es un juego, pero también es un juego que entrena otra manera de tomar decisión. Redistribuye la idea de la decisión, redistribuye la idea de ponernos de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría contestar. Incluso podría contravenir una noción tan cara para la teoría política como la de revolución. ¿Te fijas, no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estaríamos, y con esto me caigo, Sí, no, pero por favor. Con esto estaríamos pensando una suerte de política que por hacer, que además quedó inconclusa, el tratado político Espinosa, sí. ¿no? Que justamente cuando empieza a hablar de democracia, aparece el discurso sobre la mujer y queda interrumpido inmediatamente, y ahí queda la obra abierta, digamos, ¿no? O sea, ahí la parte política siempre es un lío para todo materialismo, justamente porque la política se trata de control de contingencia. El problema es la modalidad de ese control de contingencia. ¿Te fijas, no? Y en el control de la contingencia aparecen, por decirlo así, al menos objetivos, aunque estos no sean permanentes. Sí. Entonces la capacidad de transformación de las instituciones generalmente se va anquilosando, justamente por el hecho de que en el fondo, una vez que canaliza movimiento, una institución política, movimiento político, ¿se entiende, no? El movimiento político, ya de alguna manera ya deja de percibir ese movimiento justamente pensando lo está haciendo. Exactamente. Pero yo creo que para pensar los procesos políticos, esta cuestión, o sea, esta cuestión de ver en qué momento un proceso político se adjudica un lugar o un rol absolutamente activo a favor de otros que reconoce y que constituye como pasivos, hay algo del proceso que se corta, digamos. Hay algo del proceso. No, es una de las cosas que tenemos que pensar en Argentina de manera muy fuerte después de los gobiernos progresistas de los Kirchner, digamos, ¿no? Es algo que tenemos que volver a pensar todo el tiempo. De qué manera se atribuye un rol activo por sobre roles pasivos, por ejemplo. O de qué manera se deja de escuchar mientras se está haciendo, ¿no? Lo que está pujando como necesidad de decisiones colectivas, ¿no? Bueno, ahí hay como mucho para pensar. Y lo que me interesa buenísimo lo que traes del Tratado Teológico Político y la del Tratado Político. Del Tratado Político. Sí, el Tratado Político. Y de la cuestión de la cuestión de la revolución.
es que, y no me tengo para nada resuelto, digamos, pero que es esa pregunta permanente y cómo nos la formulamos por qué de esto está instituyendo algo, ¿no? Porque trae la idea de la institución, ¿no? Más que de la Constitución. Y más de la Constitución. Totalmente. Y cuando dije constituir, me escuché a mí misma y dije, no, era más una cuestión de instituir. Claro. Y es, de nuevo, ahí lo puedo traer desde la experiencia de la danza, que una de las maneras para mí de atravesar una improvisación es que cada músculo, cada tendencia a moverme, formula la pregunta ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Claro. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Y la capacidad de actualizar conjuntamente la pregunta por cuánto dura, forma parte de un entrenamiento y de una práctica que para mí es muy importante pensarlo en la hora de las